En el caso del Concello de Ourense, el Colegio de Arquitectos Provincial visó entre los días 1 y 17 de abril un total de 15 proyectos en la ciudad que suman 1.104 viviendas, además de 187 plazas para uso hostelero. Estos 15 proyectos suman un presupuesto material de ejecución de 83.148.000 euros. Así, la solicitud de licencia conlleva la presentación de un impuesto del 1,22% sobre el presupuesto, con lo que en este caso asciende a algo más de 1 millón de euros. De producirse la concesión de licencia, los promotores tendrían que abonar el impuesto de construcciones, con un gravamen del 2,52%, lo que en los proyectos citados supone algo más de 2 millones de euros. En total, la estimación de ingresos para las arcas municipales por los proyectos presentados entre el 1 y el 17 de abril es de 3.109.000 euros. Esta estimación corresponde solo a los 15 proyectos visados por el Colegio de Arquitectos de Ourense, pero no incluye los presentados en los colegios de otras provincias con destino al concello ourensano. Según los datos proporcionados por el Servicio Municipal de Urbanismo, del 1 al 17 de abril entraron 71 proyectos en total, pero asegura no tener disponibles los datos del número de viviendas contenidas en ellos, ni su presupuesto, y por tanto desconoce los ingresos recaudados por las solicitudes de licencia que se presentaron, ni la previsión que supondrá el impuesto de construcciones por estos proyectos.